Código 8. Hey, ¿qué onda, amigos de Código 8? ¿Cómo andan? ¿Cómo les está tratando este tiempo en casita? Como siempre, no me encuentro solo. Aquí en cabina conmigo se encuentra Andrea Origel. Un gusto estar aquí de nuevo con ese tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy. Un gusto estar aquí con ustedes. Por otro lado se encuentra Paro Navarro. y además les traemos un invitado muy bueno que nos va a llenar de información para darle inicio a este increíble tema que es la educación ambiental, un aspecto bastante importante en estos tiempos. Nos acompaña el doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid. Maestro, ¿está ahí? ¿Cómo anda? Aquí estamos, Ulises. Les mando un saludo. Perfecto. Y pues para iniciar me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué sería la educación ambiental? Mira, la educación ambiental es un movimiento a nivel mundial que inició de manera muy decidida a partir de los años 70. Hay que considerar que la intención principal de la educación ambiental era darle el mismo valor que le damos al dinero, dárselo a la naturaleza. Y entonces, de alguna manera, una educación primero centrada en el tema de los valores, no subordinar a la parte de la naturaleza que al final de cuentas formamos parte de ella. Y entonces este movimiento que se le llamó al inicio la nueva economía y después pasó a desarrollo sostenible, inició en los años 70 con esta intención, la intención de, y se le denominó así, como tú lo mencionas, educación ambiental, una educación relacionada a valorar lo ambiental como un patrimonio natural y cultural. Así como se menciona que los valores están presentes en esto de la educación ambiental, obviamente esto también tiene sus objetivos, ¿no? Que involucran a los valores, el hecho de transmitir cosas buenas a la sociedad. Es correcto, es decir, cuando hablamos de valor, estamos hablando de algo que trasciende inclusive al valor económico, incluyendo en la economía, hay valores de uso que estamos más acostumbrados, pero hay valores de no uso que están muy relacionados a los aspectos de lo intangible, es decir, pues aun cuando hay métodos para valorar la vida de un ser humano, pues nadie se atreve a decir la vida cuesta tanto, ¿no? Es decir, así hay elementos de carácter patrimonial y entonces la idea es que regresemos a la comprensión de que realmente nuestra condición de bienestar, nuestra condición de salud solamente es posible relacionada con la parte de la naturaleza y de ahí se entra al terreno de los valores. Cuando hablamos de los valores hay gente que hace valoración económica de los servicios de la naturaleza y hay gente que también lo eleva a una condición sagrado, que es como por ejemplo los pueblos indígenas, los huerráricas, los huicholes que tenemos ahí en Jalisco, ellos sus sitios sagrados, por ejemplo, son sitios naturales, eso tiene un valor, pero es un valor intangible, o sea, más allá de un precio económico. Entonces de eso se trata mucho esta parte de lo que se ha llamado educación ambiental a partir de los 70s. Doctor, podemos ver pues que en las redes sociales actualmente hay muchos muchachos que apoyan movimientos para proteger el medio ambiente como tal, pero ¿usted cree que los mexicanos en serio valoramos el medio ambiente o tenemos esta educación ambiental necesaria para darnos cuenta del impacto que hacemos? Mira, yo creo que la parte de los jóvenes es fundamental y en la cumbre que hubo en 1992, es decir, lo que se denominó como la Cumbre de la Tierra, allá que pues, se celebró en Río de Janeiro, en esa cumbre se definieron que para poder hacer un cambio, que es el que pretende la educación ambiental, se requieren la participación de 9 actores en donde pues están las mujeres, están los indígenas, las ONGs, los sindicatos y trabajadores, los productores de alimentos, los empresarios, los educadores científicos y los gobernantes y los jóvenes, es decir, los jóvenes es uno de esos grandes grupos y entonces desde 1992, que los jóvenes, independientemente del país en donde estén, pueden participar en objetivos globales, como es la parte de la educación ambiental, pueden ir generando articulaciones en lo local. Y en ese sentido, me podría, por ejemplo, ha estado muy en boga esta personalidad que tiene esta chica joven de Suecia, que de alguna manera ha estado protestando en contra de cómo se administra el futuro de los jóvenes a partir de cómo se administra la naturaleza. Pero si hablamos de los jóvenes en el caso de México, podemos decir que sí hay algunas agrupaciones que están trabajando en ello. Yo podría decir diferentes maneras o diferentes formas de articularse. Una de ellas es integrándose en asociaciones, precisamente vinculan a los jóvenes en el contexto mundial. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas, el Programa de Medio Ambiente, el PNUMA son sus siglas, por ejemplo, tiene una sección para jóvenes. Jóvenes de todo el mundo se pueden articular, pueden sobre todo
todo cambiar ideas. Eso es muy importante en la educación ambiental, que a veces los jóvenes que quisieran hacer algo a favor del medio ambiente, pues de repente se sienten medio solos en un contexto que les ha tocado vivir. Entonces este vínculo con otros jóvenes que están al otro lado del mundo, en otro país, en otra realidad, pero que están generando o están buscando objetivos comunes, eso es muy importante porque eso va generando aliento a los jóvenes. Entonces hay varios grupos relacionados con la parte de este programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, inclusive hay un vínculo permanente de los jóvenes que las siglas es USA con Z, y ahí es donde los jóvenes están relacionando esto. Y de hecho, en varias universidades, específicamente en la mía, me han enseñado muchas veces el aspecto que comenta el doctor, que es este aspecto del desarrollo sustentable. Pero, ¿qué vendría siendo el desarrollo sustentable, doctor Arturo? Mira, el desarrollo sustentable, o Naciones Unidas lo traduce como sostenible, sale de la incertidumbre cuando comienzan a hacer, a partir de los años 70, empiezan a hacer los primeros escenarios de cómo iba a estar el mundo en el siglo XXI. Y entonces se empieza a tener una idea de que hay una gran incertidumbre sobre la parte del futuro del bienestar de la humanidad en este siglo XXI. Un documento que es un parteaguas en este proceso de los diagnósticos mundiales fue este diagnóstico que hizo la doctora Gro Brundtland en el 87, que denominó Nuestro Futuro Común. Y en ese sentido, ahí se habla de que tenemos que cambiar de modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo que veníamos teniendo como dominante desde la época de desarrollo industrial ya estaba siendo muy presionaba mucho a la vida en este planeta, ya empezaba a perderse vida dentro de este planeta a partir del número de especies en extinción y se perdía mucho la calidad ambiental. Entonces, en ese sentido se tendría que cambiar de modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo le llamaron desarrollo sostenible. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces la explicaban, es que el desarrollo sostenible es como una mesa con 4 patas. Hemos aprendido a valorar la pata económica, pero a la misma fortaleza que tiene la pata de la economía se la tenemos que dar a la pata sobre el bienestar social, sobre la parte de la conservación y el mantenimiento de la vida, de la naturaleza, y la parte de una acción social. Entonces eso es lo que se conjuga, y básicamente eso es lo que se ha estado denominando como desarrollo sostenible, un desarrollo para dar certidumbre a los seres humanos. Por eso la Agenda 21 se implementa en el 92, termina en el 2015, en el 2015 se aceptan objetivos de desarrollo sostenible, y estos son metas para el año 2030, o sea que se está trabajando con metas para alcanzar este desarrollo. Y hablando un poco acerca de este plan, la Agenda 2030, postulada o creada más bien por la organización, la ONU como tal, que los gobiernos intentan implementar leyes, pero ¿usted cree que la Agenda 2030 también debería de ser conocida por las personas, por los ciudadanos, y cómo podemos apoyar dicha agenda? Sí, mira, esto que dices tú es muy importante, porque una preocupación que tiene Naciones Unidas, y así lo ha expresado en cada una de sus cumbres, es de alguna manera se juntan los jefes de Estado, se juntan los secretarios, ya sea del medio ambiente, o cuando se habló de educación ambiental, los secretarios de educación del planeta, pero una cosa es de que se acuerden ahí acciones y otra cosa es que se ejecuten, y entonces una gran preocupación que tiene Naciones Unidas es precisamente cómo hacer llegar estos acuerdos a la gente, a estos 9 grandes grupos de la sociedad, cómo hacerles llegar esto para hacerlos partícipes en ello, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues esta comunicación es fundamental. En el caso, cuando fue la Agenda 21, el capítulo 40 precisamente estaba dedicado a cómo hacer esa comunicación y cómo llegar a estos 9 actores importantes, donde están los jóvenes, es uno de ellos, y en los objetivos de desarrollo sostenible también es muy importante esa comunicación, y una cosa importante es comprender lo siguiente: aunque sean 17 los objetivos, no se puede ver un objetivo aislado de otro, es decir, para cumplir un objetivo tienen que articularse los otros 16. Esa comunicación es muy importante porque en algunas ocasiones mucha gente dice, pues me interesa cambio climático, pues me voy al objetivo de cambio climático, me interesa la parte de salud, pues me voy nada más al objetivo de salud, me interesan las ciudades, entonces voy al objetivo 11 que está dedicado a las ciudades, pero no funciona así. Los objetivos de desarrollo sostenible, para poder lograr el objetivo de ciudades sostenibles, que es el objetivo 11, tenemos que articular los otros 16, o sea, la conservación de la naturaleza, la reducción de la pobreza, la acción climática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a duda, la comunicación tiene que ser también de doble vía, así lo pide Naciones Unidas, es decir, no solamente dar a conocer lo que se acuerda en la parte de Naciones Unidas a los jóvenes, sino también que los jóvenes generen comunicación con Naciones Unidas para que ellos informen lo que se está haciendo por parte del grupo, por parte de los jóvenes. Entonces, cada vez que hay una cumbre sobre desarrollo sostenible, hay una serie de reuniones que se hacen de los grupos principales. Entonces, los jóvenes de todo el mundo se reúnen en Nueva York, que es la sede principal de Naciones Unidas, y entonces ahí van dialogando lo que se ha venido haciendo de una cumbre a otra, o las COPs que a veces se generan. Entonces, en ese sentido,
sentido van creando esta comunicación en dos sentidos: la comunicación para saber qué es lo que se acuerda y cómo tomar acción, y segundo, para informar al mundo lo que se está haciendo a favor de la naturaleza, porque al final de cuentas todas estas acciones, cuando hablamos de medio ambiente, es cómo conservar la atmósfera pero completa, no solamente la de mi país, entonces cómo conservar la biodiversidad, todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, es una comunicación de doble vía, efectivamente, la que se plantea en estos objetivos. Arturo, así como nos comentabas que esto de la Agenda 2030 tiene 17 objetivos, obviamente cada uno como ciudadano tiene que poner de su parte, pero en este caso es ¿por qué es importante tanto para las personas y no solamente para el gobierno el hecho de la Agenda 2030? Sí, mira, esa pregunta es muy importante porque precisamente desde la Cumbre de la Tierra, desde 1992 con la Agenda 21, se aceptó que este asunto del desarrollo sostenible no es un asunto tan solo de gobierno, sino de estos 9 grupos principales. Entonces, en ese sentido también es un asunto de los jóvenes. Es decir, la posibilidad y la única posibilidad de arribar a un desarrollo sostenible es empezarse a escuchar entre estos 9 grupos, porque por ejemplo en este país en que vivimos, es muy común de que las acciones vengan del gobierno y luego se genera comunicación, pero la comunicación se genera solamente con los actores empoderados, es decir, se genera con los científicos, se genera con los empresarios o los industriales, pero la Agenda 21 dice no, también es importante sentar en la mesa y escuchar a aquellos grupos que tradicionalmente han estado desempoderados, por ejemplo los jóvenes, por ejemplo las mujeres, los indígenas. Este asunto solamente puede cambiar, solamente podemos arribar a estos objetivos del desarrollo sostenible si es una articulación entre todos estos grupos. Entonces ahí juega los jóvenes juegan un papel fundamental, porque si no se podría alcanzar, así como hablo sostenible, no se podría alcanzar si cumplir los otros 16 de la misma manera. Los gobiernos no van a poder lograr las metas de desarrollo sostenible de la sociedad, donde uno de ellos son los jóvenes. Pues en esta cuarentena vimos algunos aspectos de compras de personas en exceso, que esto vendría siendo un poco acerca del consumo irresponsable. Doctor, ¿cómo podemos crear como esta conciencia de consumir responsablemente los productos como tal, para no contaminar en exceso? Bueno, mira, realmente la primera cosa es comprender la importancia que tiene decidir qué voy a consumir, porque precisamente las 3 fuerzas que obligaron a establecer esta idea del desarrollo sostenible es la forma en cómo estamos creciendo, la tecnología que estamos usando para satisfacer nuestras necesidades y el consumo. Y entonces, sin lugar a dudas, este es uno de los 3 grandes puntos que tenemos que tomar mejores decisiones. Y dentro de las mejores decisiones, por ejemplo, que está dentro de un consumo responsable, regularmente está el tratar de reducir los impactos a la parte de la naturaleza, es decir, de alguna manera está toda esta corriente de no generar basura rápida, de no generar algunos consumos que de repente pues están llenando actualmente los océanos, por ejemplo, de plásticos, ¿no? Entonces, el consumo responsable es tratar de generar los menos desperdicios posibles, ese es un criterio. Hay una palabra que muchos tenemos muy marcada, ¿no? El hecho de que cuando queremos comprar algo debe de ser que sea reutilizable, que lo vayamos a utilizar, pues como dice la palabra, ¿no? Más de una ocasión, pero la gente generalmente se queda con esa sola palabra, solamente de reutilizar. ¿Tú tienes como alguna otra palabra o algún otro fundamento que digas no solamente reutilizar? Y aquí hay que poner mucha atención a la de reducir, porque realmente si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 70 años, podemos darnos cuenta que más o menos el tiempo de cuando se empezó a popularizar el uso de plásticos, nos damos cuenta de que nuestra cantidad de producción de residuos pasó de ser de 300 gramos de residuos actualmente arriba de 1 kilo. Ese es el nivel de impacto, o sea, estamos impactando 3 veces más de lo que impactábamos hace 70 años. Entonces la parte de reducir es fundamental, es algo que tenemos que tomar en su justa dimensión y tratar de hacer una conciencia a la hora no solamente de reutilizar o de reciclar, sino también de reducir. Comentas algo muy interesante y es este aspecto de que hay empresas que a veces producen sin pensar, y ese es el aspecto de las empresas de moda. El término específico es fast fashion, pero ¿quién tendría mayor culpa en este aspecto de la ropa que dura un mes y se desecha porque ya se rompió, cosas así? ¿Tendría más culpa las empresas o el consumidor? Fíjate que esa pregunta es fundamental. Yo creo que es una de las preguntas que tenemos que hacerse y de lo que espera la humanidad de los jóvenes hacerse. Todas las agrupaciones, hay empresas que son empresas que buscan generar una responsabilidad
ambiental, ¿no? Hay empresas socialmente responsables o que se certifican como responsables y eso les da ventajas competitivas en el mercado porque de alguna manera dicen, no, mi producto es mejor que otro porque es menos impactante. Ahora, sin lugar a dudas, la acción de vender productos donde generan residuos rápidamente o productos, pues sí, o sea, que en un mes, como tú bien lo dices, a mí me ha tocado, de repente nunca me había pasado, pero sí, efectivamente, en un mes ya tengo que estar desechando algo que antes me duraba 3 años, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Bueno, realmente yo creo que aquí es donde se tienen que generar esas cadenas de consumo responsable, porque tiene que haber un cuestionamiento alrededor de estas industrias que están generando basura rápida o que no les importa generar impresión o impacto al ambiente. Yo creo que una de las líneas que más se maneja en el consumo responsable es poner a la vista estas empresas que realmente están generando procesos de gran impacto al ambiente a la hora de generar productos que pues, rápidamente se vuelven residuos, se vuelven basura. Y lo que se ha hecho es ir generando precisamente un apoyo para la cultura del consumo responsable, decir, bueno, pues a estas no hay que comprarles. Debería de haber en otros países, en otros países, me estoy acordando ahorita en el caso de Irlanda, por ejemplo. Irlanda en este siglo dio la muestra de que de repente empezó a generar un impuesto a estos productos, es decir, porque mucha gente a veces consume estos productos porque son muy baratos. El gobierno de ese país, pensando en que la gente lo iba a comprar por ser más barato, entonces el país lo carga de impuestos y le dice, no, espérate, como tú generas una basura muy rápida y a mí me toca como va generando, entonces yo voy a generar un impuesto y entonces al final de cuentas el consumidor ya no lo ve tan barato y entonces el consumidor dice, no, pues me dura un mes y me cuesta lo mismo que que me dura 3 años, voy a comprar el de que dura 3 años, ¿no? Pero esa es una acción de gobierno que están tomando varios para tratar de orientar el consumo, porque en muchas ocasiones solamente el consumo se le deja al consumidor, pero el consumidor regularmente se va a comprar lo más barato aunque le dure poco. Sí, de nueva cuenta, regresando, es importante que este tipo de acciones estén articuladas todos estos grupos sociales y cada uno de ellos tiene que hacer su parte. El empresario tiene que hacer productos de mejor calidad, el gobierno tiene que generar, tiene que estar vigilante para que se oriente el consumo a aquello que puede favorecer mejor a una condición de consumo responsable. Y muchas de nosotros nos toca también estar identificando estas empresas que a partir de una experiencia decimos, no, este producto no tiene la calidad deseable porque se vuelve basura, se vuelve desperdicio muy rápidamente, entonces hay que difundirlo para que la gente no lo consuma, porque eso está generando una presión al ambiente. Y Arturo, nos estabas comentando de que principalmente hoy en día el consumismo ha hecho un gran impacto, sobre todo de las empresas, ¿no? Y las personas que compran estos productos, pero en este caso, ¿cuál es el impacto, el peor de los casos en los que nos encontraríamos si no llegamos al consumo no responsable? La tendencia que está muy claro en esto de los escenarios que se han hecho precisamente a razón de las tendencias que estamos generando de consumo, ¿no? Es decir, las tendencias que estamos generando de consumo, lo que nos está orillando es a identificar, por ejemplo, estos escenarios que nos dicen, vamos a tener en los próximos 30 años, si no cambiamos los hábitos de consumo, más basura en el mar, es decir, y algunos se atreven a decir, va a haber más basura en los océanos que organismos vivos en los océanos. Esto es real porque la tendencia que se está generando es una tendencia a un incremento de basura que al final de cuentas mucha carga de esa basura llega al final a los océanos, son arrastrados con la lluvia, por ejemplo. También hay otros escenarios, por ejemplo, de unos alimentos que se ponen de moda, que de alguna manera eso va destruyendo paisajes, va destruyendo condiciones de cadenas alimenticias, van generando cambio de uso del suelo, tala, en fin. Arturo, comentabas algo muy importante hace rato. Cuando uno quiere comprar, necesita hacerse varias preguntas. Es por eso que yo quiero invitar al público y también a mis compañeros a que cuando vayamos a comprar tengamos 6 criterios importantes en nuestra cabeza. La primera es hacerse las preguntas si de verdad lo necesito. La segunda, ¿qué tipo de comercio es el que quieres favorecer? Decía Arturo que lo importante es consumir local. El tercero es informarse de las repercusiones sociales y medioambientales que este puede tener. El cuarto es asegurarte de la calidad del producto. El quinto es buscar alternativas. Por ejemplo, compres algún producto, buscarle que en un futuro tenga una segunda mano este mismo. Y el último, haz un
un buen mantenimiento de lo que compras. Ser responsables y hacer conciencia es lo primordial que debemos hacer cuando vayamos a comprar un producto. Cómo los artistas tienen cierta influencia sobre nosotros y todo lo que vamos conociendo, ¿no? Pero Arturo, ¿qué nos podrías decir sobre el impacto que tiene la industria del entretenimiento en el combate del medio ambiente? Particularmente el cine, que llega a una gran cantidad de gente, ha hecho contribuciones muy importantes, y que hay gente como Leonardo que pues tiene un compromiso muy claro y que lo va puntualizando cada vez o de manera continua con producciones o con declaraciones que hace directamente de Naciones Unidas. Y entonces la industria del entretenimiento sí está apoyando en esta área. Cada año hay un festival de cine ambiental en donde participan muchos jóvenes de todo el mundo. Regularmente ahí la sede es Panamá, y entonces se va teniendo desde películas de largometraje hasta cortos animados relacionados con este tema. Y entonces me parece que sí, en términos de industria de entretenimiento, ahí se juega un papel muy importante y de gran impacto, porque la gente está viendo la realidad y eso ayuda mucho. Que ahí es un ejemplo de eso que preguntas. Doctor, pero en este aspecto, pues vivimos en un mundo ya lleno de tecnología, lleno de redes sociales. ¿Cómo cree que las redes sociales puedan apoyar a los jóvenes para que aprendan acerca de esto de la educación ambiental? Pues mira, hay muchas maneras. Inclusive estoy recordando a una joven, Giovanna, estudiando biología, creó una página en Facebook que se llama El Clima Cambia, Nosotros También, y es una chica que ha mantenido esta, y fue una iniciativa de ella el ir creando, por ejemplo, en Facebook este tipo de espacios. En la parte, sin lugar a dudas, de estar comunicando, yo por ejemplo, la parte de poder comunicar a pares que están interesados en esto, sí va generando comunidades que no podemos dejarlas de ver, y qué bueno que lo tocas en términos de educación ambiental. Es decir, la educación ambiental cuando comienza pensando en la educación formal, la de las aulas, a la educación informal en las áreas naturales protegidas, pero ahora tenemos que pensar en una educación ambiental dirigida a la parte de las comunidades virtuales, y realmente en términos de irnos vinculando con personas que sabemos que tienen el interés y la seriedad, porque es mucho de lo que se ha criticado en la parte de esta comunidad virtual, que realmente muchas cosas se ponen y que, bueno, creo que le llaman fake news, ¿no? Una cosa así. Entonces esto va desvirtuando mucho esa capacidad, pero si sabemos elegir con quién nos vinculamos, o nosotros mismos vamos abriendo nuestros propios espacios, ahora me parece que es algo que es de gran importancia, de gran relevancia, porque es una manera de estar presente desde diferentes puntos de acción y de vinculación. Arturo, realmente agradecemos todos los puntos importantes que nos diste sobre este tema de la educación ambiental. Realmente agradecemos tu participación. Valoramos muchísimo la información que nos has dado. Como ya lo decía Arturo, es el hecho de que en esta cuarentena vimos un cambio en el clima bastante positivo, y hay que continuar así, amigos. Sé que llegamos a la nueva normalidad, pero ahora podemos mejorar. Arturo, muchísimas gracias. Dinos dónde podemos contactarte. Quiero dar las gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarme con los jóvenes, sobre todo jóvenes que están interesados en estos temas que cada vez son más escasos. Muchas gracias por esto. Y bueno, en términos de comunicación, mira, tenemos dos tipos de comunicación. Una es mi página de Facebook, que es Arturo Curiel. Ahí estamos continuamente en comunicación con gente que está interesada en esto, y tenemos una página en la web que es nuestra página como grupo de investigación de salud ambiental, www.saludambiental.udg.mx. Ahí tenemos documentos, tenemos información, tenemos sobre todo trabajos que se pueden bajar, PDF. Entonces, bueno, pues ahí podemos seguir manteniendo contacto, y con mucho gusto, de nueva cuenta, un agradecimiento por esta oportunidad. Súper bien. Bueno, amigos, nos vemos el próximo. Muchas gracias por todo.